Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios, estamos despiertos a este nuevo día. Oremos. Padre bueno, damos gracias por el día que nos regala, por su misericordia con la cual usted nos sustenta cada día, cada mañana. Damos gracias por la vida de nuestros familiares. Damos gracias por la salud y la fortaleza. Y damos gracias, Señor, por su providencia hasta aquí. No nos ha hecho falta nada. Tenemos lo necesario para el diario vivir. Reconocemos nuestra profunda necesidad, Señor, de que su Espíritu nos sustente, que su palabra sea nuestra lámpara y lumbrera, nuestro camino. Y reconocemos también, Señor, nuestra necesidad de buscar su rostro para alabarle. Pedimos que guarde el corazón de su iglesia, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los adultos y ancianos, de todos aquellos que están en el hogar y de aquellos que salen fuera de sus hogares. Quédese con su iglesia y acompáñela en medio de estos tiempos, Señor. Y rogamos, su Espíritu sustente a todos nuestros hermanos enfermos, aquellos que están pasando estas pruebas con este virus del COVID, que su mano poderosa fortalezca sus cuerpos, sus defensas, puedan ser, Señor, sanados y puedan también dar testimonio de su misericordia y amor. Rogamos por aquellos que pasan duelo y rogamos por aquellos que están luchando con otras enfermedades delicadas y graves. Para usted nada es imposible. Por eso ponemos en sus manos la vida de su iglesia, como también de nuestras autoridades. Rogamos que los llene de sabiduría, de entendimiento, Señor, para que en medio de esta pandemia podamos vivir, como dice su palabra, quieta y reposadamente. Rogamos esta gracia, Señor. Su misericordia sea con nosotros, pues lo estamos implorando, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, seguimos reflexionando en la segunda carta al apóstol San Pedro, capítulo 2. Voy a leer los versículos 15 en adelante. Dice el apóstol San Pedro: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El apóstol San Pedro nos dice que estos falsos maestros, falsos apóstoles que están dentro de la iglesia, tienen el perfil de Balaam, a quien en el libro de Números se llama profeta porque estaba impulsado por Dios. Este hombre, Balaam, es puesto en ridículo por un animal. Dejándose atraer por el premio de una mala acción, una injusticia, intenta una empresa locada. Un animal de carga sin habla, inferior al hombre porque ni siquiera habla, le volvió a la razón. Lo que intenta el profeta es algo completamente ridículo, es algo alocado porque se está oponiendo a la voluntad de Dios. Y esto es algo que cualquier hombre que lo realice enfrentará consecuencias terribles en su vida. Definitivamente, si Dios nos revela su voluntad, lo mejor para el hombre es sujetarse a ella y vivir conforme a esa voluntad. Eso traería enorme bendición. Estar en contra de la voluntad de Dios es como revelara el libro de Hechos cuando el apóstol San Pablo perseguía a la iglesia de Cristo.
camino a Damasco, aquella voz le dijo: dura cosa te es dar patadas o coces contra el aguijón. Y realmente es una locura pretender oponernos a la voluntad de Dios. Pero los falsos maestros así lo hacen. Ellos abandonan el camino de la verdad y por tanto abandonan el camino de Dios. Obran con limitación humana, arrastrados por sus pasiones. El camino de Dios, su verdad iluminadora, nos revela el conocimiento exacto y refrena los apetitos que quisieran desbordarse dentro de nosotros. Y es que todos, cada día, estamos luchando contra esos apetitos y pasiones. El apóstol Santiago diría que esas son pasiones que combaten dentro de nosotros mismos. Quiero leer la carta del apóstol Santiago, también para dar fundamento. Dice en capítulo 1, verso 12 y 13: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. El apóstol Santiago nos declara que vivimos diariamente en esta batalla de nuestros corazones con esas pasiones que combaten entre nosotros, pero también el apóstol San Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, nos declara que nosotros tenemos asegurada esa victoria por el Espíritu Santo. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. El creyente tiene un espíritu que le capacita, es el Espíritu de Dios quien le capacita en el amor y también en el dominio propio. Si estuviéramos luchando con nuestras propias fuerzas, no podríamos, pero damos gracias a Dios que su Espíritu Divino está allí para fortalecernos y tomar dominio de esos apetitos, esas pasiones que combaten dentro de nosotros, y cuando éstas quieren desbordarse, el Espíritu Divino nos da a nosotros el control y el dominio sobre ellas. Estos falsos maestros, por otro lado, se han dejado guiar, se abandonan a sus pasiones y a sus deseos, olvidando que recibimos el Espíritu Santo de poder para poder tener el gobierno de estas pasiones. Dice el apóstol San Pedro que, por lo tanto, dado que llevan una vida de desenfreno, de libertinaje, de inmoralidad, se convierten en fuentes sin aguas. Estos son fuentes sin agua, nubes arrastrados por el viento. Para ellos está reservada la oscuridad de las tinieblas. La actividad de los falsos maestros, como decimos coloquialmente nosotros, ¿verdad?, es mucho ruido y pocas nueces. Hacen grandes promesas, pero conducen a la perdición. Las fuentes y las nubes prometen agua, refrigerio y vida. Las fuentes sin agua que la sequía agota temporalmente, las nubes arrebatadas por el viento, decepcionan, no contienen lo que prometen. Y es que hoy en día han surgido estos falsos profetas, falsos maestros, igual que en los tiempos bíblicos de la iglesia naciente a la que Pedro escribe. Escuchábamos de algunos profetas cuando el huracán, hay un huracán que entró a Estados Unidos que estaba por devastarlo, y este hombre cancelaba y ordenaba al huracán que se dirigiera a otro lugar, que no entrara a Estados Unidos. Evidentemente entró y causó muchos destrozos. Pero así son estos falsos maestros. Gustan de hacer promesas, cancelan, decretan y hablan cosas que ellos mismos no conocen ni entienden. Como hemos visto, sus promesas
al final conducen a quienes así lo creen, conducen a la perdición. Aquellas fuentes y nubes que prometen agua y refrigerio a la vida son aquellas que verdaderamente sustentan, y la palabra de Dios es fuente de vida. Es allí donde está la verdadera promesa que sí se cumple. Sin embargo, aquellos que siguen a estos falsos profetas terminarán, o falsos maestros, terminan decepcionados porque las promesas de estos hombres no pueden cumplirse, dado que ellos se han apartado del camino de la verdad. Los falsos maestros no llevan a la luz, sino a la oscuridad de las tinieblas. Estos dice que para ellos está reservada la oscuridad de las tinieblas. Así, todo aquel que decide seguir la enseñanza de estos falsos maestros debe saber que les espera la oscuridad de las tinieblas, que se constituyen enemigos con Dios y por lo tanto caminan a la condenación. A los falsos maestros se les conoce por experiencia como el labrador y el caminante conocen las fuentes y las nubes. Es válida la regla de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:16 cuando dijo: por sus frutos los conoceréis. Estaba advirtiendo a sus discípulos que vendrían falsos mesías, falsos maestros, y Jesús les dijo: ustedes los van a conocer por sus frutos. Estos hombres profiriendo discursos ampulosos y vacíos, seducen con pasiones de la carne, con desenfreno a los que apenas han escapado de los que viven en el error. Versículo 18, capítulo 2 de 2 de Pedro, donde estamos meditando. Los falsos maestros usan palabras ampulosas, frases rimbombantes que suenan muy bien y concesiones a la sexualidad. Con este cebo no pueden atrapar más que a los incautos y a los inexpertos, pero no pueden atraer a quienes los conocen ni a los que tienen dominio propio. Semejan pescadores que engañan a los peces con un cebo. El cebo es perdición bajo una apariencia hermosa y atractiva. No sé ustedes, pero he visto a muchos que en estos tiempos abandonan las iglesias tradicionales, históricas, y se están moviendo a estos nuevos movimientos que hacen promesas de prosperidad, de felicidad, promesas de crecimiento, casi como sigue estos 2-3 pasos y usted será un gran líder espiritual. Olvidamos que el discipulado de la cruz es un camino de toda la vida. Olvidamos que la Escritura nos declara: en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y estos que están cambiando son personas nuevas, justamente, como dice el texto bíblico. Seducen a estas personas que apenas han escapado de los que viven en el error. Casi por lo general, aquellos que se van a otras denominaciones nuevas donde se ofrece prosperidad, bendiciones, placer, pero nada de compromiso con la santidad y con la cruz de Cristo, son personas nuevas que escuchan lo atractivo que resulta estos nuevos movimientos y evidentemente bajo el signo de los tiempos se dejan atrapar bajo lo que les da placer. La sociedad de hoy es una sociedad hedonista que está buscando lo que le satisface, lo que le hace sentir bien. Y así son atraídos y seducidos con estas doctrinas de promesas de bienestar, de riqueza, donde le dicen: usted cancele toda enfermedad, cancele toda pobreza y decrete prosperidad para su vida. Evidentemente, esto suena atractivo más en los tiempos que vivimos. ¿Quién de nosotros no quisiera tener la certeza de que no se va a enfermar y que no padecerá pobreza en los tiempos que vivimos? Mucha gente, y vuelvo a repetir, se va por lo atractivo de las enseñanzas o de los que ofrecen estos falsos maestros, pero al final eso solo es un cebo, porque los llevará
a la perdición. Hemos dicho también que el apóstol San Pablo, concordando con la advertencia de tener cuidado, escribió también en su carta a los Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Te dicen, libérate de tu religión, allá te esclavizan, allá esto, allá aquello. Mira, aquí puedes hacer, tienes libertad. Ofrecen libertad, pero son esclavos y llevan nada más que a la oscuridad, a la condenación. Mis hermanos, Dios nos dé discernimiento, entendimiento de los tiempos que vivimos y podamos estar bien sustentados en la palabra y con una vida de santidad que agrade a nuestro Dios. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.